Buen día, mis hermanos. Que la gracia y el amor de Dios esté presente en ustedes y en su familia en este día. Les doy la bienvenida en este miércoles 21 de julio del 2021, año de San José, en el que pues vamos a seguir meditando este día las lecturas correspondientes a lo que hemos estado leyendo esta semana. En este caso, en la primera lectura del libro del Éxodo, hoy corresponde capítulo 16, versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. Y también en el Evangelio seguiremos con Mateo, en el capítulo 13. Hoy empezaremos el capítulo 13, que se conoce como el capítulo de las parábolas. Vamos a empezar a meditar las parábolas del Señor Jesús explicadas por Mateo. En la primera lectura damos continuidad a toda esa historia maravillosa en la que Dios escucha el clamor de su pueblo y lo saca de la esclavitud de los egipcios. Ya vimos esa maravillosa historia del paso por el Mar Rojo. Abandonan Egipto, pasan el mar, llegan al desierto y ahí empieza otro problema. Empieza otro problema porque si bien el enemigo principal había sido vencido, era el Egipto, todo el ejército había sido derrumbado, hoy se presentan a otros enemigos externos y enemigos internos. Porque enemigos externos, pues el desierto es un lugar árido, un lugar donde la naturaleza no es pródiga de cosas para poder comer, alimentarse y todo y tener comodidades. Más bien es un lugar donde pasas con dificultad, con la falta de comida y con el sol inclemente sobre tu espalda. Entonces la gente empieza a quejarse porque lo que quizás más fuerte que esos enemigos externos son los enemigos internos. Esas dudas, esas indecisiones, esa falta de fe, esa falta de memoria del pueblo de Israel, que tan pronto se olvida de las cosas maravillosas que Dios hizo en Egipto y que cómo lo libró del pueblo de la esclavitud. Podrían saber que Dios podía ayudarlos a salir en este trance en el desierto. Y sin embargo, empiezan a quejarse. Empiezan a decirle a Moisés: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. O sea, ellos preferían haber regresado a la comodidad de la comida, a pesar de los trabajos duros y la esclavitud con los que los oprimían. Dice: ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. El Señor escucha el clamor. Dice que Dios escuchó las quejas de su pueblo y tiene dos acciones. Es paciente el Señor. El Señor es paciente y eso lo vamos a ir meditando hoy y mañana. Pero hoy el Señor le responde con dos acciones muy claras para hacerles ver que Él puede ayudarlos a salir de todas esas cosas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, para que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita. O sea, fíjense cómo el Señor les muestra su presencia y les da esas dos acciones. Primero es el pan del cielo y después las codornices. Una bandada de codornices se hace presente para que les dice el Señor: en la mañana, con el rocío de ese pan caído del cielo, coman en las mañanas, puedan comer pan, y en la tarde puedan comer carne. Pero fíjense qué interesante cómo de alguna manera el Señor empieza a preverlo, uno de los problemas que tenemos hoy en día, el deseo de tener de más, de que tenemos ya lo necesario y queremos tener más. Y así como hoy Jesucristo también nos lo dice al enseñarnos el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí el Señor les dice que recojan solamente lo que necesiten para cada día, que no recojan de más. Solamente el sexto día recojan el doble para que puedan alimentarse el séptimo día, que es el día del descanso. Este pan que baja del cielo se le llama el maná, porque la gente, cuando el pueblo de Israel, al ver caer ese rocío que caía en la mañana, se preguntaban: ¿qué es esto? Y la palabra para decir qué es esto es manú. Por eso empezó a llamarse maná al pan caído del cielo. En el Evangelio, hoy el Señor Mateo nos sigue mostrando las acciones de Jesús. Como les decía, hoy en este capítulo empieza el análisis de las parábolas de Jesús. Y la primera parábola
que menciona es la parábola del sembrador y la semilla, que siempre tiene fuerza. Lo principal a entender de esta parábola, en primer lugar, es que el sembrador es Dios y que el sembrador siempre está sembrando, siempre está enviando la semilla, siempre está alimentándonos con su palabra, siempre nos está enviando bendiciones. Esa es algo irrefutable. Y lo segundo es que la semilla tiene fuerza para dar fruto y que la semilla finalmente está destinada a dar fruto. ¿Por qué algunas veces parece fracasar y parece no dar fruto? Porque ya no depende de la capacidad de la semilla, sino depende del terreno en el que caiga la semilla, es decir, de las personas que mediten o que escuchen esta semilla que es la palabra. Hoy nos menciona que unos caen a lo largo del camino y los pájaros. Fíjense, a pesar de esos enemigos, los pájaros, las espinas, las piedras, la semilla está destinada a dar fruto. Aquí dice, unos granos caen a lo largo del camino y los pájaros se los comieron. Otros granos caen en terreno pedregoso, donde hay poquita tierra. Entonces germinan rápido al tener contacto con la tierra, pero como no hay constancia, los brotes se marchitan rápido. Otros caen entre espinas y cuando las espinas crecen sofocan a las plantitas y por lo tanto se mueren. Entonces, los que caen en tierra buena, eso sí, echan raíces, dan fruto y dan fruto variable dependiendo también cómo acojan la semilla. Uno dice que unos el 100 por uno, unos el 60 y otros el 30. Dice el que tenga oídos que oiga, dice Jesús. Vamos a meditar el día de mañana un poquito más la explicación de esta parábola que el mismo Cristo nos hace la homilía. Pero hoy nos debe de quedar claro eso por lo pronto. La semilla siempre está destinada a dar fruto. Esa semilla que está en tu corazón está destinada a dar un fruto abundante, pero a veces tú reaccionas como si fueras el camino que todos pisan, como si fueras un terreno pedregoso y no permites que tu tierra sea fértil. Te doy la bendición esperando que esta semilla pueda dar fruto en tu corazón y que esos frutos se reflejen en tu vida diaria, sobre todo en el amor a tu familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.